Hola de nuevo, vamos con el tercer tema del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Seguimos analizando los diferentes tipos de rendimientos y en este capítulo vamos a analizar los rendimientos del capital inmobiliario. Para ver su definición nos tenemos que ir al artículo 22 de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y nos dice que tendrá la consideración de rendimientos íntegros del capital inmobiliario todos aquellos procedentes de la titularidad de bienes inmuebles, ya sean de naturaleza rústica o de naturaleza urbana, o de los derechos reales que recaigan sobre ellos, y que se deriven, o ya sea por el arrendamiento de los mismos, o la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute de los mismos. ¿De acuerdo? Esta es la denominación de rendimiento del capital mobiliario, cualquier rendimiento que se pueda derivar por el alquiler o por la cesión de derechos de uso de cualquier bien inmueble, sea de naturaleza rústica o sea de naturaleza urbana. Se considera rendimiento íntegro cualquier importe que se reciba por cualquiera de los conceptos antes enumerados, independientemente quien sea el adquiriente, el cesionario o el arrendatario. Y solamente debemos excluir de los rendimientos percibidos el IVA. Hemos de tener en cuenta también aquellos inmuebles que no están alquilados o que no tenemos cedido el uso o disfrute. Primero, sabed que el único inmueble que no tributa es la vivienda principal, la vivienda habitual, la residencia habitual del contribuyente, en caso de que sea propiedad, esa no tributa. El resto de inmuebles tributan, o bien por el arrendamiento que obtengamos de ellos, o bien por la imputación de rentas que se genera si ese inmueble está a disposición del contribuyente. En este caso hablaremos de imputación de rentas y se debe ejercer una imputación de rentas, por ejemplo, sobre el apartamento que disfrutamos nosotros que tenemos en la playa o en la montaña, y esta imputación de rentas será el 1,1% del valor catastral del inmueble. En el caso de que el valor catastral no haya sido revisado por el municipio en los últimos 10 años, la imputación de rentas será del 2% del valor catastral. Bien, obtenemos los rendimientos. Como en los rendimientos del trabajo personal, lo que restaremos sobre estos rendimientos serán los gastos necesarios para la obtención de estos rendimientos. ¿Y qué gastos podemos deducirnos para la obtención de los rendimientos del capital inmobiliario, que solo se tienen en cuenta en el caso de arrendamiento o cesión de derechos, pero nunca en el caso de la imputación de rentas? Pues estos gastos deducibles serán los siguientes. Por un lado, los intereses de préstamos destinados a la adquisición de ese inmueble. 2. Gastos de reparación y conservación del inmueble. Decir que estos dos primeros gastos, los de los intereses de capitales ajenos y los de reparación y conservación, tienen como límite los propios ingresos de los rendimientos. Por tanto, no podrán hacer negativos los rendimientos. El resto de gastos que vamos a decir a partir de ahora, sí, estos gastos sí que van a poder hacer negativo los rendimientos del capital inmobiliario. Por ejemplo, tributos y recargos no estatales, por ejemplo, el impuesto sobre bienes inmuebles, cantidades devengadas por terceros por servicios personales, portería, administrador de fincas, jardinero, los gastos de formalización del arrendamiento por defensa jurídica, saldos de dudoso cobro, es decir, pensar que debemos tributar por todos aquellos rendimientos que se ha devengado el derecho a cobrar, independientemente de que los cobremos o no. Por tanto, si yo dejo de cobrar porque el inquilino no me paga el alquiler del mes de diciembre, para mí será un rendimiento y lo deberé imputar como rendimiento, como ingreso en mi declaración de renta. Eso sí, pasados 6 meses,
se considerará que ya no cobraré y me lo podré deducir como gasto deducible en la próxima o en la siguiente declaración de renta. Primas de contratos de seguro también serán gastos deducibles, servicios y suministros que vayan a cargo del arrendador y la amortización del inmueble. La amortización del inmueble será deducible como máximo un 3% del valor de adquisición del inmueble o del valor catastral, podemos escoger el que queramos, evidentemente excluido el valor del terreno, porque como se debe saber, los terrenos no se amortizan. Evidentemente, y como ya comentaba antes, los inmuebles que no estén arrendados no tendrán gastos deducibles. Por ejemplo, todos los que estén a nuestra disposición. Aplicaremos la imputación de rentas y no nos aplicaremos ningún gasto deducible. En el caso de rendimientos irregulares, también nos podemos aplicar una reducción del 30% sobre ese rendimiento irregular. Supongamos que el inquilino, al marchar del inmueble, nos lo ha dejado destrozado y nos paga una indemnización. Esa indemnización se genera durante todo el periodo que ha estado a disposición del inquilino el inmueble, por tanto, si son más de 2 años se considera rendimiento irregular y esa indemnización podrá tener una reducción del 30%. Una última puntualización sobre los rendimientos del capital inmobiliario. En el caso de que se alquile un inmueble a un pariente de hasta el 3er grado de afinidad o consanguinidad, el rendimiento mínimo a imputar será la imputación de rentas. Eso quiere decir que si nosotros calculamos el rendimiento del capital inmobiliario, es decir, ingresos menos gastos, y estos salen inferiores a la imputación de rentas, el 1,1% del valor catastral, deberemos poner como rendimiento del capital inmobiliario la imputación de rentas en vez de los ingresos menos los gastos de estos ingresos. Y bien, hasta aquí los rendimientos del capital inmobiliario.